Mucha gente hace la vista gorda a ciertas situaciones que pueden avecinarse en sus vidas personales, pero el hacer esto siempre es contraproducente para los ignorantes, cosa que evidentemente siempre presenta un problema para todos ellos. Y lo peor es que estamos llegando al punto de no retorno, al no darnos cuenta del enorme error que estamos cometiendo. Además, la realidad de todo es que muchas personas desconocen sobre esta temática y precisamente esa falta de conocimiento los ha llevado a la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Pero la realidad es que muchas personas no están interesadas en saber estos temas, porque a la hora de la verdad piensan que se genera el caos y el miedo al conocerlos más a profundidad, y ahora mismo estamos en una catarsis que muy probablemente no tendrá marcha atrás. Muy seguramente no sabes de lo que estamos hablando, pero no te preocupes, te lo contamos aquí, en El Mentor Exitoso. Y antes que nada, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de mucha más valiosa información de tu mentor. Katie Wood nos está advirtiendo en las últimas semanas sobre un fenómeno que muy pocas personas conocen que puede afectar a muchas naciones en el mundo y también a los Estados Unidos generalmente. Nos habla del M2 y de la subida y el pánico más alto que llegó a tener en marzo de este año. Sin embargo, desde ese momento se ha estado ralentizando estos valores, lo cual es altamente preocupante para las personas que solicitan esto, y la hora de la realidad ha llegado. Muchos no han sabido realmente qué sucede con este tema, y por supuesto es algo que bien podría resolver la Fed o la Reserva Federal, pero sin embargo no lo hacen, y algo altamente preocupante puede ser la desaceleración de forma secuencial que tiene el dinero y su caída, porque la realidad es que muy probablemente ese pico que alcanzó en marzo no volvamos a conseguirlo en un futuro próximo, por lo cual saber esto es altamente peligroso para muchas economías, sobre todo para economías tan fuertes como la de Estados Unidos. Katie incluso ha tomado el atrevimiento de hablar sobre la Fed y decir que están cometiendo un terrible error. Desde hace mucho tiempo se ha hablado sobre el presidente de la Fed, Volcker, el cual llevó a la economía del país a un lugar mucho mejor luego de tantos problemas financieros, solamente que sus medidas fueron bastante drásticas y eso ocasionó muchos problemas económicos a la par. Pero sin embargo, logró resolver muchos problemas importantes dentro de la economía del país. El actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, actualmente se considera a sí mismo como el antiguo presidente Volcker, por lo que quizá muchos de los problemas financieros que lleguemos a tener puede ser por la mala praxis o las creencias financieras y económicas que puede llegar a tener la Reserva Federal. Cabe destacar que, de cierta forma, Volcker salvó la economía por su momento, ya que para esa época se encontraba como presidente del país Lyndon Johnson, y además eran tiempos de guerra bastante difíciles para la sociedad, por lo cual el cambio de políticas que él logró implementar tuvieron un efecto positivo en un periodo muy corto de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, esos cambios económicos que efectuó ocasionaron enormes problemas financieros para muchas personas en el país. Y ese es el actual problema, ya que nunca se ha visto una desaceleración política y monetaria tan grande como la que estamos viviendo ahora mismo. El gasto federal sigue bajando un 14% interanual, y nunca se vio un cambio en la política fiscal en los años 70, lo cual comparándolo a día de hoy, sí lo hubo. Y esto precisamente es lo que genera problemas económicos en el país. Una de las cosas que se vieron en esos momentos era que la política monetaria parecía estar en piloto automático, lo cual por supuesto llegó a muchas medidas inflacionarias importantes para lograr salvar la economía del mal tiempo que se estaba viviendo en el país, ya que esa época se recuerda como una de las épocas más difíciles a nivel financiero para muchas personas. Pero Volcker, al cambiar las políticas financieras, logró darle un punto final a lo que sería la inflación en general, por lo que hizo todo un enorme trabajo salvando la economía para ese momento. Pero si ahora lo vemos en contraste con la actual situación, Volcker salvó un país completo gracias a unas políticas que estaban mal implementadas desde hacía 15 años. La diferencia es que actualmente solamente han pasado 15 meses desde que estas políticas empezaron a arruinar mucho la economía del país. Y esto ha sido causado básicamente por enormes choques que golpearon directamente a la economía. Grandes choques económicos que nunca se habían visto. Pero cabe resaltar que ellos para ese momento no tuvieron una pandemia como lo tuvimos hace un par de años, ni tampoco tuvieron los enormes problemas en la cadena de suministro como la que llegamos a tener nosotros hace poco. O mejor dicho, tenemos actualmente. Además, otro enorme problema que ha afectado a la parte económica también del país
ha sido las constantes confrontaciones entre Ucrania y Rusia, lo cual ha hecho que también se haya golpeado la enorme economía que este país tenía hasta hace poco. Así que todo este problema y todo lo que ha girado en torno a él básicamente nos indica que el presidente de la Reserva Federal, el presidente Powell, realmente está tomando un enorme mazo que dejará caer muy pronto sobre la economía para tratar de salvarla. Un mazo que es mucho más grande de lo que podemos imaginar, más grande que el que Volcker pudo levantar en ese momento. Es quizás 6 veces mucho más grande de lo que fue. De hecho, podría llegar a ser 8 o 10 veces más grande, solo si la Reserva Federal sube 75 puntos más en sus tasas de interés. ¿Y por qué esto puede ser algo malo? El presidente Volcker solamente trabajó con intereses de 2 dígitos, del 10 y el 20%, lo cual fue contraproducente para muchas empresas para ese entonces, y consumidores que estaban acostumbrados a maniobrar conforme a la inflación. Y suena chocante tener que pasar del 10 al 20%, pero no es exactamente lo que estamos viviendo con el presidente Powell. Actualmente hemos pasado de intereses de 0,25% en la Reserva Federal al 3,25%, lo que significa un incremento de más de 13 veces, no como en antaño, cuando solamente aumentó 2 veces. Y muchos pueden llegar a pensar, realmente esto es una base bastante baja, pero aún así, un incremento de 13 veces más de su valor puede ser muy peligroso para muchos y deteriorar la economía de una manera tan tajante y fuerte que sencillamente muchas personas no van a poder resistir a eso. Pero entonces, estos valores se colocaron en 2009 cuando la crisis estaba atacando de nuevo, y fue muy complicado poder salir de ella de manera sencilla, por lo que no tenían expectativas de inflación integradas para resolver los problemas. Y sin embargo, el presidente Powell se encuentra mucho más preocupado de lo que pudo estar Volcker en su momento, precisamente por los problemas enormes de inflación que se están viviendo, y principalmente porque tienen que lidiar con intereses que son muchos más bajos, lo cual hace que muchas personas no estén acostumbradas a los altos niveles de interés, lo cual sería una medida excelente para poder resolver los problemas de inflación que se están viviendo actualmente en la nación. Por lo que si muchos aseguran que son situaciones totalmente diferentes, la realidad es que son la misma situación, pero con niveles de interés diferentes a los acostumbrados. Si les ha gustado este video hasta ahora, no olvides dejar tu like y suscribirte para más información valiosa de tu mentor. Por lo que entonces si se llega a subir 75 puntos en la tasa de interés de la Reserva Federal, esto significaría ser 16 veces de subida, comparado con el aumento de 2 veces de Volcker, por lo que se espera que ocurran muchas más ramificaciones financieras en el país. Pero como dijimos al principio, esto no parece importarle a mucha parte de la población, ya que no ven el problema real que esto puede representar para sus vidas financieras. La única solución viable es vender los activos que se podrían considerar más líquidos, que en este caso son los bonos del gobierno, que son los fondos de pensión en el extranjero que se han mantenido a pesar de las fuertes deflaciones que han presionado. Y esto solo indican las fuertes inflaciones que estamos viviendo, que quieren ser resueltas por medio de acciones en cuanto a los intereses y la subida de los mismos por parte de la Reserva Federal, lo cual puede no ser beneficioso para muchos. Y esto es peligroso, ya que la Reserva Federal ha estado hablando muchas veces a través de discursos que quieren aumentar las tasas de interés hasta que llegue la inflación al 2%, lo cual realmente no es mucho. Países como China y Japón están implementando ciertos métodos que realmente deberían utilizarse por parte de la Reserva Federal para salvar la economía del país en general, pero las medidas que quieren aplicar son totalmente distintas a como realmente deberían. En los años 80 se realizaron 2 acuerdos, el Tratado de Lovry y el Tratado del Plaza, donde básicamente muchos países del mundo acordaron vender dólares para limitar el impacto deflacionario en las economías del mundo. Y cuando nos referimos a impacto deflacionario, no sufrimos a la caída que están representando algunos países en las monedas locales, por lo que sus tasas de inflación parecen que se están convirtiendo en hiperinflación, y esto puede ser altamente riesgoso para muchas economías. Pero es básicamente porque la deuda que poseen en dólares está ahogando toda la economía de su nación, por lo que esto se convierte en una situación deflacionaria a largo plazo bastante riesgosa. Una de las preocupaciones para la mayor parte de la población eran los costos de los créditos para automóviles, y el día de hoy es algo mucho más preocupante para todos por los altos niveles de deflación que se vive,
porque esto básicamente puede hacer que los índices de precio en los automóviles puedan subir muchísimo en los próximos meses. Muchos se alegraron en la época del COVID porque pudieron adquirir un carro para evitar así los niveles de contagio que están en la calle. Además, lo usaron como método provisional para evitar los contagios, pero a la hora de la verdad, estas personas no necesitaban de un automóvil, por lo que se alegraron cuando empezaron a ver autos usados que empezaban a aumentar de valor. Los precios de los mismos llegaron a aumentar 54%, y sin embargo, ahora se ha mantenido en una línea de tendencia solamente hacia la baja, lo cual es altamente preocupante para muchas personas que adquirieron autos. En fin, hay muchos motivos distintos, por lo cual debemos preocuparnos como seres humanos y como ciudadanos estadounidenses. Y todo esto que nos indica Katie es un inicio de que se avecinan tiempos terribles para nuestra economía. ¿Qué te parece esta información? Déjalo en los comentarios. Espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mucha más información aquí en El Mentor Exitoso. Nos vemos en una siguiente ocasión.